El día de ayer vi a un joven trabajador en su trabajo prácticamente perder una mano en un accidente de trabajo. Cuando suceden estas cosas, uno se pregunta, con reverencia por supuesto, pero también con duda, ¿por qué Dios permite una circunstancia así en la que pues no hay motivo moral aparente alguno, ¿no? O sea, no hay por qué alguien trabajador, digamos, en cuanto a algún delito que no ha hecho, inocente en ese sentido, joven, tenga una desgracia tan grande como perder una mano en su trabajo. Pensando pues en esto, pensaba también en los pasajes del libro de los Hechos que nos ocupan, el Espíritu Santo. Y entonces pensaba en dos tareas que el Espíritu Santo tiene con nosotros. La primera tarea que hemos dicho es Dios, el Espíritu Santo es Dios en nosotros, acompañándonos en nuestra finitud. Y la segunda tarea del Espíritu es garantizarnos que en su momento Él mismo, el Espíritu, resucitará nuestros cuerpos. Y esto contrasta con algunas concepciones que se tienen a veces del cristianismo. Un cristianismo popular tiene la suposición de que como Dios está con nosotros, no nos pueden pasar accidentes. ¿No es así? De alguna manera lo pedimos, confiamos, encomendamos a nuestros hijos para que no tengan accidentes. Ahora, con este asunto del COVID, seguro ustedes conocieron hermanos o iglesias que afirmaban que como cristianos no nos podíamos contagiar, que no necesitábamos vacunarnos y que si alguien se moría o se enfermaba es porque no tenía fe. ¿No? ¿No oyeron algo así? Ahí está el equívoco. Suponer que estar con Dios, que estar llenos del Espíritu Santo, es estar exentos de problemas, de desgracias. Tener una especie de garantía contra accidentes. Nada más lejos de la verdad. Hay que decirlo con todas sus letras. Dios no prometió nunca que los cristianos, sus hijos, no nos íbamos a enfermar, no nos iban a atropellar, no nos iban a secuestrar. Bueno, ni el smog nos iba a hacer efecto. Dios nunca dijo eso. Nunca dijo que no nos correrían del trabajo. Nunca dijo que a las señoritas cristianas nunca las iban a violar. Suena muy duro, ¿no? Nunca dijo Dios que a nosotros no nos van a asesinar. Casi ya la voy tomando su Biblia. Bueno, entonces ya me voy. ¿Para qué vengo? ¿No? No, Dios no nos prometió en este tiempo, por eso hablé yo de dos tareas del Espíritu, este tiempo y la escatología, este tiempo y la resurrección. En este tiempo, Dios no nos prometió que las estructuras de la finitud y del pecado y de la muerte no nos afectarían. ¿Qué quiere decir eso?
que si somos finitos, es decir, tenemos un fin, no solo espacialmente tenemos un fin, terminamos en los 1,60, 1,70, ¿no? Pero también tenemos un fin en el tiempo, y eso quiere decir que nos vamos a morir. Tenemos un fin en el tiempo y lo estamos experimentando con más conciencia los que cada día nos despertamos con un achaque más, ¿no? Tenemos un fin en el tiempo. Esas estructuras de finitud implican toda la corrupción, que significa la muerte de todo lo vivo, implica el azar que incluye desgracias desde que nacemos. Una mujer puede embarazarse y tener un hijo con malformaciones. Es azar, no es Dios que se lo mandó. A un niño, obviamente desde que nace, puede nacer con síndrome de Down. Ahí están las estructuras de la finitud, de una naturaleza que en gran proporción funciona por las combinaciones aleatorias. Estamos sujetos a ello. Estamos sujetos a que nuestro cuerpo al desgastarse deje de funcionar, ya no nos funciona igual el páncreas, la circulación, o que algún patógeno nos invada, y también patógenos de dos patógenas, ¿no? O sea, estamos sujetos a la violencia, estamos sujetos al pecado, estamos sujetos a los resultados de la inmoralidad. Dios no prometió quitarnos nada de eso. Entonces, ¿cuál es la tarea del Espíritu Santo ahora? La tarea del Espíritu Santo ahora es que en medio de esa finitud en la que vivimos y que puede tener deparado para nosotros cosas buenas y cosas malas, buenas y malas, ¿no hay algunos hermanos ahora de comunidad luchando contra el cáncer? ¿Sí? Bueno, en ese tipo de circunstancias, lo que el Espíritu Santo hace es interior. Nos da la paz en esa tormenta. Nos da la alegría en ese sufrimiento. Nos da la fe como de determinación, decisión, coraje de seguir adelante porque sabemos que Dios está con nosotros y que nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Eso hace el Espíritu Santo. Así que si mañana se muere alguien que amamos, si mañana perdemos una mano, si mañana tenemos un aborto no deseado, no le echemos la culpa a Dios, ni al hermano que lo sufre diciendo que el hermano no tenía fe, o que seguro tiene un pecado y Dios lo está castigando. Nada de eso. Estamos sujetos a la prueba, a la muerte, a la debilidad del cuerpo, a la violencia del mundo. Es dentro de nosotros donde el Espíritu Santo ha de transformarnos. Jesús no prometió quitar tempestades. Sus propios discípulos pasaron aquella tempestad. Jesús prometió transformarnos, hacernos criaturas nuevas, hombres maduros, personas que llegan a su plena realización. Y esa es la tarea del Espíritu Santo. Hace pocos días estuve en una iglesia de cuyo nombre sí me acuerdo, pero no les voy a decir. Unas 2 horas de tortura, o sea, de música verdaderamente estridente, de veras de dolor de orejas, de cabeza, de pop, de los que están al frente explotando la emoción y luciéndose como cantantes famosos. El problema es que eso se confunde con la llenura del Espíritu Santo. Lo más triste es que esa manipulación emocional
hace pensar a los asistentes que ya están llenos del Espíritu Santo. Nada más lejos de la verdad. La llenura del Espíritu Santo, hemos insistido, es una rendición nuestra a su amor y a su voluntad. Es una respuesta nuestra, también de amor, al amor de Él. Es esta unión del cantar de los cantares, esta unión del prometido y la prometida en pleno amor. Esa es la llenura del Espíritu Santo. No el enardecimiento, la euforia. Gracias a Dios por los cantos, por las alabanzas, con las que podemos dar un mensaje como los que hemos cantado ahora, o darle gracias a Dios, o reconocer nuestro pecado. Pero la alabanza no nos llena del Espíritu Santo. Lo que nos llena del Espíritu Santo es la decisión de rendirnos a Él. No vayamos a pensar que si cantamos 2 horas seguidas, y sobre todo si esos cantos son tan alegres que terminamos brincando, y si le ponemos a todo volumen y acabamos bien emocionados, ya estamos llenos. Cantar no es una manera de llenarse del Espíritu. Sí puede ser una manera, si se hace con sinceridad del corazón, de disponer nuestro ser a la entrega. Pero lo importante es la entrega, ¿de acuerdo? La segunda cosa que hace el Espíritu Santo es garantizarnos la resurrección. Esto se llama esperanza y es necesaria, porque si este joven pierde definitivamente su mano y ya por toda la vida no va a tener una mano, debe saber que en la resurrección su cuerpo será perfecto. Necesita esperanza. Nuestros hermanos que están luchando contra el cáncer, con las quimioterapias, con los dolores, con la incertidumbre de cuánto tiempo de vida habrá, deben saber que la esperanza es que este tiempo de sufrimiento comparado con la eternidad es muy breve. Esa es una primera cosa que hay que considerar, ¿no? Pablo lo dice: lo momentáneo y leve de nuestra tribulación. Y conste que está hablando alguien que llevaba 2 o 3 décadas sufriendo persecución, azote con varas, con látigos, apedreado, huyendo, etc. Y dice lo momentáneo y suavecito, leve, de nuestra tribulación. Bueno, todos sentimos nuestra tribulación como la más difícil. Yo sé que todos tienen problemas, pero como mis problemas nadie. Esa es la sensación. Pero Pablo dice, leve y momentáneo comparado con la gloria que dura para siempre, con la gloria que también dirá Jesús. Se equipara a aquella mujer que en el parto sufre dolores, pero cuando tiene a su hijo en los brazos, ya no importan esos dolores, ya ni se acuerda. Cuando está en el parto dice, no vuelvo a tener un hijo, y al rato ya tiene otro. ¿Por qué? Por el gozo que viene después. Eso es la esperanza es caminar en el gozo que viene después. Esto es lo que hace el Espíritu Santo con nosotros. Y el día que el Espíritu se manifestó, habíamos platicado, les regaló a aquellos que fueron llenados la capacidad sobrenatural de hablar en otros idiomas. Vamos a leer ese versículo, es el versículo 6, lo voy a leer en el griego, ahí está, también yo creo para los hermanos a la distancia. Dice así: Genomenis de tis phonis, taptis silice, toplithos que sinegici, otikuon is ekastos, ti dia dialecto, lalunton aftón. Y ante ese estruendo repentino, ese ruido repentino, se juntó la multitud y
dice nuestra versión, estaban confusos, la multitud estaba confusa, porque les oía hablar cada uno en la lengua que los oyentes tenían. Verso 6, lo leo nuevamente ya como lo tienen en su Biblia. Hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. La sesión pasada nos preguntábamos para qué hablar en lenguas, vimos algunas razones, no las terminamos. Y quiero completar con el título de hoy, Babel contra Pentecostés, ¿no? Si ustedes ven ahí en la transmisión, el título dice Babel versus, o sea, contra Pentecostés. Y la primera cosa que yo me preguntaba, porque alguna vez oí una interpretación semejante, dice, cada uno les oía hablar en su propia lengua. Eso podría parecer que todos los que hablaban en lenguas hablaban la misma cosa, y sin embargo cada extranjero oía su propia lengua. ¿Sí me expliqué? Pero no es así. No es así porque el verso 4 dice que Dios les dio diferentes lenguas. Entonces efectivamente eran diferentes. Si cada quien oía su lengua, aunque fuese una sola, el milagro estaría en el que oye y no en el que habla. ¿Y quién es el lleno del Espíritu Santo? Pues el que habla. Entonces el milagro tiene que estar en el que ha recibido la unción del Espíritu Santo. Entonces lo que debemos entender aquí es que las 120 personas comenzaron a hablar en lenguas diferentes. Algunos discípulos estaban hablando en árabe, otros en persa, otros en copto, otros en nabateo, otros en palmirano, otros en siriaco, etcétera, ¿no? Cada uno tenía diferentes idiomas. Cuando la multitud se juntó, a unos no les entendía nada, pero por allá dijo, yo le entiendo a aquel. Y cada quien se fue juntando con aquel a quien le entendía. Vamos, los árabes se juntaron con el que hablaba árabe, los persas con el que hablaba persa, los griegos con el que hablaba griego, etcétera. ¿Sí me explico? Bueno, si se fijan, esto es lo contrario de Babel, porque el relato simbólico, y quiero subrayar eso, el relato simbólico de la Torre de Babel, dice que estaban construyendo la torre de la unidad sin Dios, lo que está pasando en nuestro mundo globalizado. Y a través de los medios técnicos de informática y de comunicación, se quiere crear una sola ideología, la predominancia de un sistema económico, incluso se tenderá a una sola religión. Esta unidad sin Dios que la humanidad pretende, resulta ni más ni menos que en la confusión. Recuerden que la palabra original del acadio, Babel o Babilum, significa la puerta del cielo, la puerta de Dios, pero que los hebreos, al ser un relato simbólico, como he dicho, le dan un sentido teológico y para empezar cambian el nombre por Babli, que quiere decir confusión, como un resultado de intentar la unidad sin Dios, solo se produce la confusión. Esta semana estuve en una feria del libro, estuve en otra librería, y saben, una de las primeras cosas que me llamó la atención, y en particular en esa feria del libro, porque estaba presente la Universidad Complutense y la Universidad de Navarra, que es del Opus Dei, y sabe, en toda la feria y en todos los stands no había una Biblia. La Biblia es la gran ausente
de las librerías, de las bibliotecas, de las ferias del libro, ¿no? Eso es lo primero que me llamó la atención. Digo, la Complutense, que en sus orígenes elaboró la Biblia Políglota Complutense, ¿no? Y tantos estudios bíblicos. O la de Navarra. Hay una Biblia de Navarra que es bastante contemporánea. No había Biblias. La segunda cosa que me llamó la atención es que en varios de los libros que hojeé había blasfemias expresas. No las voy a repetir, no me refiero a groserías, cualesquiera, sino a frases que ofendían a Dios, al cristianismo o a Jesús. ¿Ven? Este es el mundo en el que nos estamos moviendo. Entonces Dios dice, vamos a visitar a esas personas que están haciendo una torre. Lenguaje o relato simbólico, ¿no? Como si Dios no fuera omnipresente, pero hay que ilustrar la acción divina. Dios desciende y dice, ¿qué están haciendo? Están haciendo una unidad sin mí, los voy a castigar, los voy a confundir. El mensaje teológico de esto es que sin comunión con Dios no puede haber comunión entre nosotros. Y entonces resulta que de manera repentina todos hablaban una misma lengua, quién sabe cuál sería. No vaya a pensar que hebreo. El hebreo todavía no nacía cuando el relato propone haber sucedido, ¿no? Hablaban X, idioma universal. Seguramente nunca ha existido un idioma universal, es un símbolo, ¿no? Ni el esperanto funcionó nunca, ¿no? El esperanto, esta lengua artificial que querían que todo el mundo habláramos, ¿no? Nunca ha habido una lengua universal, pero lo que se ilustra aquí es cómo los que hablaban cierta lengua se fueron dividiendo por grupos, porque solo entre ese grupito se entendían. Esto está peor que el muro de Berlín, ¿no? De repente, a lo mejor mi esposa ya no hablaba mi idioma y yo tuve que buscar otro grupo que me entendiera. Ella se fue con otro grupo que la entendiera. Y de ahí se fueron a vivir a diferentes tierras y nacieron los diferentes pueblos. Eso dice el pasaje. Eso no es científico ni histórico, es una propuesta teológica, ¿no? No me vaya a decir después que ya no quiere estudiar ni lingüística, ni etnología, ni nada de eso. Lo que enseña es que el hombre que no tiene comunión con Dios deja de comunicarse con los demás hombres. ¿Y acaso tiene un remedio de comunicación con aquel que quiere identificarse con su lengua como manifestación de lo que hay en su corazón? ¿Quién se junta con quién? Los que tienen ciertas afinidades del corazón, ¿o no? A ver, ¿quién se junta en un grupo de drogadictos? Pues al que le interesa drogarse. ¿Quién se junta en un grupo de estudiosos? Pues al que le interesa estudiar. Resulta verdadero aquel refrán mexicano de Proverbios 32. Dime con quién andas y te diré quién eres, ¿no? Las personas se juntan por afinidades, cuando digo del corazón, quiero decir de las inclinaciones más profundas. Y nos separamos. Y los grupos no se pueden comunicar entre sí. A pesar de estos intentos de unidad mundial, vivimos quizá la mayor época de confusión. Y sabe, esta confusión, ¿dónde comienza? Por supuesto, en el lenguaje. Por eso la importancia de este pasaje, ¿no? Solo contrasto que en Pentecostés sucedió al revés. De manera análoga, pero inversa. O sea, yo estoy oyendo que aquel discípulo habla árabe, entonces yo me acerco con él y empiezo a entender lo que dice. Pero por encima de esta identidad con aquel que hablaba mi lengua, vino después un mensaje unificador. Vamos a ir hacia allá. Pero primero quiero insistir en que Babel, teológicamente, significa confusión. Y quisiera darles unos ejemplos del tipo de confusión del lenguaje que estamos enfrentando. Hay mucho.
Así como el 80% de los libros de las librerías religiosas y de las librerías seculares, el 80% de los libros en ambos géneros de librerías es basura. La mayoría de lo que las personas hablan y de lo que las cosas significan es ambiguo, es vacío o es mentiroso. Pero como botón de muestra, les leo estos renglones. El reportero dice: después de la era de la sospecha, la del delirio. ¿A qué se le llama la era de la sospecha? Al siglo XIX, cuando ciertos pensadores como Darwin, Freud, Nietzsche, presentaron unas teorías que hacían a la verdad y a la razón sospechosas. Con esas teorías, después en el siglo XX, llegó el relativismo posmodernista, ¿no? Porque si entonces habíamos sospechado de que la verdad fuera verdad, que la razón fuera común, y entonces renunciamos a ella, entramos a la época del relativismo. Y entonces este reportero dice: de la época de la sospecha, Freud, Nietzsche, Marx, Darwin, a la época del delirio de los grandes maestros de la sospecha, al hospital psiquiátrico mundial en el que vivimos ahora, ¿no? Y entonces aquí están los ejemplos. Quieren que desaparezca el estudio de la antigüedad. Eso que tenemos como un valor, por ejemplo, en el Museo de la Biblia, decimos hay un valor humanista. ¿Qué era el humanismo? Volver a los modelos de la antigüedad clásica. Bueno, ¿cuál es la tendencia hoy en los movimientos sociales, filosóficos, feministas, etcétera? Destruir la antigüedad. Si no destruimos lo antiguo, no podemos sostener nuestras teorías, porque como quiera que se vea, desde esas ópticas, la Ilíada y la Odisea son machistas, ¿o no? Hasta el Quijote es machista, bueno, no se diga Shakespeare, Aristóteles, ya, ¿para qué le busca? ¿No? Entonces, hay que desaparecer el estudio de la antigüedad al que se tilda de nocivo. La Howard University ya ha suprimido su departamento de estudios clásicos. Donna Zuckerberg, de la Universidad de Princeton, hace un llamado para que las llamas lo destruyan todo, lo que hacían los nazis, ¿no? Hay que echar a la hoguera a los romanos, a los griegos clásicos, no se diga la Biblia, porque están en contra de lo que decimos. ¿Cómo es que la Biblia se atreve a decir que Dios creó solo hombre y mujer? ¿Cómo es que la Biblia se atreve a decir que la esposa se someta al esposo? Bueno, entre paréntesis, la exigencia para el esposo es mayor, ¿eh? Ama a la esposa como Cristo a la iglesia. Eso sí está difícil. Después de derribar estatuas como la de Colón y poner una indígena, toca descolonizar las bibliotecas y las publicaciones. Descolonizar. Esta idea, todo lo que la cultura en la que nacimos es colonialismo. Nos la impusieron los blancos, los europeos, los cristianos. Hay que descolonizar, hay que acabar con todo lo que a nosotros nos recuerde o nos represente dominación. Curioso porque estas mismas personas usan celulares, computadoras, automóviles, no sé por qué no se descolonializan de las matemáticas y de la tecnología y de la medicina, ¿no? Pero bueno. Hay que corregir los manuscritos para que no ofendan a ningún lector. Ya saben que hay algunas Biblias en lenguaje políticamente correcto. Tristemente, Brasil, Estados Unidos, Alemania ya tienen Biblias en lenguaje políticamente correcto. ¿Qué quiere decir eso?
Hay que borrar los versículos que vayan a ofender a los derechos humanos, a algún homosexual, a alguna mujer, o que simplemente hablen de Dios como varón. Es Dios diosa, es nuestro Padre nuestro y Madre nuestra, ¿no? Etcétera. Disneylandia ya ofrece disfraces de género fluido. O sea, ya usted se puede vestir de un sexo indefinido, cambiante, eso es el género fluido. Es prioritario romper con la masculinidad tóxica, caray, y liberarse de la heterosexualidad. Ahora, si usted es un hombre, problema, es un hombre, es un macho. Y si es blanco, reprobado. Y si es heterosexual, perdido, ¿no? Hay que acabar con la masculinidad y la heterosexualidad. Porque la heterosexualidad es una ficción política. Resulta que no es algo biológico, es una ficción política. En Francia, Alice Coffin propone no leer libros escritos por hombres, ni escuchar música compuesta por hombres, a ese grado. En la Universidad de Dundee sancionaron a una estudiante por haber declarado que las mujeres tienen vagina. Bueno, es que muchos hombres dicen ser mujeres, y entonces si alguien dice las mujeres tienen vagina, entonces se excluye a los hombres que dicen que son mujeres. Entonces la chica fue sancionada, ¿no? A una profesora de la Universidad de Exeter la acusaron de discriminación por haber dicho que solo las mujeres menstruan. Díganme si no es el manicomio. En los hospitales universitarios de Brighton y de Sussex, el término leche materna es sustituido por el de leche pectoral. Porque al reducir estos asuntos de la menstruación y de los órganos genitales a mujeres, están dejando afuera a todos los que dicen haber cambiado de sexo, y por eso hay que cambiar las palabras para incluir también a los que supuestamente cambiaron de sexo, ¿no? La palabra madre ha cambiado por padre paridor, para no ofender. Los transexuales de sexo masculino ahora pueden participar en las competiciones deportivas femeninas. Ya hemos tenido casos de un boxeador que se dice mujer, lo ponen a pelear con una mujer de veras y la mata, ¿no? En Estados Unidos también es posible alistarse en el ejército bajo una identidad de género, que cada quien quiera. En Inglaterra, la compañía ferroviaria NER se excusó ante los viajeros no binarios que se habían quedado traumatizados al oír buenos días, señores y señoras. ¿Y dónde quedaron los otros 30 géneros? No, quedaron traumados, ¿cómo que señores y señoras? ¿No? La CIA, el Centro de Inteligencia norteamericano, estima que en los próximos 20 años el coste de las enfermedades mentales ascenderá en el planeta a 16 millones de dólares. De medicamentos y atención psiquiátrica, 16 millones de dólares. Edward Limonoff hablaba del gran hospicio occidental, hospicio psiquiátrico, ¿no? Nos tocó vivir en el manicomio. Si vemos, esto es Babel, ¿no? Esta es una manifestación de Babel. Cómo a través de la lengua queremos crear la suprema confusión. Pero esta suprema confusión no comunica en realidad, no hace comunidad, no unifica a los hombres, nos convierte en un hospital psiquiátrico. Y por eso tenemos que ver el contraste. Bueno, todavía tengo algo más. Miren, por ejemplo, Disney acaba de lanzar un estreno, una película que llega cuando menos solo en Estados Unidos a 80 millones de hogares. Se trata del anticristo. En esta película el anticristo es una niña de 13 años que se da cuenta que es hija de Satanás y que empieza a matar gente y que se siente un poco mal, pero el diablo, su papá, le dice que eso no tiene nada de malo, que no tiene por qué aceptar reglas
o éticas que otras personas le impongan, ¿no? Entonces, un programa de caricaturas, donde pues el anticristo es como ser la heroína. Esto es así como la cereza del pastel de cómo las películas de Blancanieves y todas aquellas se fueron cambiando a que la bruja fuera la importante, o a que el príncipe despertara con un beso al otro príncipe, etcétera, ¿no? Ahora el anticristo es una niña de 13 años, ¿no? Bueno, entonces Pentecostés es lo contrario, porque Pentecostés es el mensaje universal de una verdad inmutable, un evangelio que es para todos y que de manera profunda y por un acto divino nos puede convertir en comunidad. La comunidad no es un acto humano, la comunidad se forma por un acto divino. Por eso es que Pentecostés es la antípoda de esto. Y para ir cerrando el asunto del lenguaje y entrar ya particularmente a las lenguas sobrenaturales, quisiera yo insistir en que en ambos ejemplos, en Babel y en Pentecostés, hay implicaciones matemáticas. Tal vez usted diga, bueno, Biblia y matemáticas, ¿cuándo? Sí. Por lo pronto, lo que los judíos deportados en Babilonia vieron, y a lo cual llamaron Torre de Babel, eran las ruinas de un zigurat. Zigurat era una construcción de varios niveles en la que se suponía habitaban los dioses, ¿no? Porque los templos antiguos en general se construían en las montañas. Se pensaba que en las montañas vivían los dioses, como en el Olimpo. Pero en la llanura de Sinar no hay montañas. Entonces en esa zona conocemos cuando menos 32 ruinas de zigurat, o sea, 32 zigurat antiguos, ¿no? El más grandioso, el zigurat de Marduk, de 7 niveles, y en la parte de arriba tenía un templo y tenía 3 escaleras. Entonces la manera de construir esta edificación tan sorprendente, que además era de colores y que permitía la observación precisa del movimiento de los astros, implica muchas matemáticas, álgebra y astronomía. El Pentecostés también, porque el Pentecostés es una fiesta agrícola de la cosecha que se mide a partir del plenilunio, o sea, de la luna llena, a partir de la entrada de la primavera, del equinoccio de primavera. O sea, en ambos aspectos hay implicados movimientos astronómicos y cálculos aritméticos o matemáticos. Pero ¿qué tiene que ver con lo que estoy diciendo? Bueno, tiene que ver que cuando nosotros analizamos este tipo de discursos, como lo que les leí, vamos a descubrir que falta la lógica. Una de las áreas con las que las ideologías relativistas están peleadas es la lógica. Por eso ahora afirman que hay muchas lógicas. Casi cada quien tiene la lógica que se le dé la gana, lo cual es falso. Si la lógica es una noción de consecuencia, no puede haber más que una lógica universal, ¿no? El lenguaje mentiroso es irracional. El lenguaje que diga verdades es un lenguaje lógico, es racional. Esto lo digo porque muchas veces los cristianos estamos, bueno, aquí no, ¿verdad? Pero a veces estamos peleados con la razón, con el intelecto, con la lógica. No es extraño que usted oyera a algún cristiano diciendo, no, ese es pensamiento del mundo, de hombres, esa es ciencia de hombres, con Dios no va la lógica, la fe no tiene que ver nada con la razón.
¿Han oído algo parecido? A ver, ¿quién ha oído algo parecido? Sí, bueno, ya ven que sí. Lo contrario es la verdad. La mentira, lo pecaminoso, el absurdo, también será siempre ilógico. Si le rascamos y lo examinamos, es irracional. El Evangelio, la revelación, la verdad, es siempre lógica, siempre racional. Por eso nosotros no podemos ni queremos pelearnos con la verdad, ni con la lógica, ni con la idea de la razón. ¿Me explico? ¿Sí? La lógica, en el fondo, es matemática. En la carrera de filosofía no falta el alumno que dijo, ¿dónde estudiaré que no tenga nada que ver con matemáticas? Ah, filosofía. Pensó que era acostarse en su hamaca y un coco y estar pensando en la inmortalidad del cangrejo, ¿no? La lógica es matemática. Bertrand Russell, entre otros, demostró claramente esta íntima relación inseparable entre lógica y matemática, ¿no? ¿Y qué tiene de importante esto? Miren lo que apunté aquí. Los griegos, otra vez, esos griegos, latosos, ¿verdad? Pitágoras se dio cuenta que la escala musical eran relaciones de números. Nosotros que tenemos un lugar tan importante en la música y en el canto para la adoración, ¿no? Las notas musicales son relaciones matemáticas. La octava es el doble de las vibraciones de la octava baja. La nota que llamamos la quinta es también un tercio de aumento en vibraciones de la nota fundamental, etc. Todos los sonidos son longitudes de onda que se relacionan de manera regular, exacta, siempre constante, en los acordes y en las escalas, en los arpegios, etc. La música es matemáticas. Las matemáticas son música, por eso los griegos también hablaban de la música de las esferas. No la oíamos, pero esa regularidad con que caminan los planetas, el sol, la luna, era música de las esferas, ¿no? Entonces los pitagóricos dijeron, todo es número. Hoy estamos de acuerdo con ellos desde la física, ¿o no? Cada cosa material es un peso, una medida, una cantidad de átomos, una distancia, una intensidad de energía, todo es número, todo es número. Y entonces, miren, ¿qué pasa con esto? Las matemáticas son quizá la ciencia reina de las ciencias por una cosa, porque es el campo donde se prueba cómo la razón subjetiva, la que tenemos dentro, se adecua con la razón que está allá afuera. En otras palabras, a ver, lo más sencillo antes de que se me duerman. Si yo digo 2 más 2 es 4, está en mi cabeza, ¿no? Y entonces alguien puede decir, bueno, tú te imaginas que 2 y 2 son 4, pero no es más que tu interpretación. Pero en el mundo también, si yo tengo 2 manzanas y 2 manzanas son 4 manzanas, bueno, pues eso llévenlo a los extremos de lo complejo. Todo aquello que matemáticamente yo pienso, las fórmulas, las ecuaciones, los corolarios, los axiomas matemáticos, todos tienen su comprobación y su realización en el mundo real. La ciencia que nos permite ver la correspondencia, la adecuación entre lo que está dentro de mi cabeza y lo que está fuera en el mundo es la matemática. Y si las matemáticas son la lógica, entonces la lógica debe de estar detrás de todo lenguaje que pretenda expresar la realidad. Y si no es así, estamos en Babel. ¿Sí? Digo, ya sé que parece clase de filosofía, pero no, hermano. Se trata de que estemos muy conscientes de que nuestra época es Babel. ¿Cómo hacemos para que Babel no nos arrastre? Necesitamos comprender que tenemos que seguir la razón, tenemos que seguir la lógica, tenemos que seguir las matemáticas, tenemos que seguir la ciencia. Las teorías relativistas son estériles en ciencia. En ciencia no sirve para nada la nueva hermenéutica.
no sirve para nada, no tiene aplicación. Miren lo que decía Galileo Galilei. El universo está escrito en caracteres matemáticos. ¿Qué le parece? ¿Sí? Porque las matemáticas desvelan la estructura de la realidad última. Y eso podemos expresarlo con nuestro lenguaje cotidiano cuando nos apegamos tanto a la lógica, que es la validez del pensamiento, como a la verdad que se sustenta en la revelación que Dios nos ha dado. Tanto en la revelación natural como en la revelación escrita. Entonces, el cristiano puede estar firme, puede estar bien armado para que no venga Babel como un río y se lo arrastre. Sí puede. Y aunque el río corra impetuoso, usted y yo somos salmones, hermano. Usted sabe que los salmones nadan contra la corriente. No le extrañe que todos sus amiguitos, vecinos, familiares, compañeros de trabajo, de escuela, vayan al revés de usted. Y lo más difícil, padres, es hacer que sus hijos sean salmoncitos. Porque es más difícil eso, ¿no? Es más fácil que el río se lleve a los chiquitos. Difícil nuestra tarea. Entonces, cuidado porque tenemos este gran desafío. El Pentecostés era en su origen una fiesta pagana. Los hebreos venían del desierto, allá no sembraban y no celebraban fiestas de cosecha. Cuando llegaron a Canaán, se encontraron con que había una fiesta de cosecha. Pero, ¿sabe? Le dieron un nuevo sentido. Otra vez el mensaje teológico. Sí, los cananitas celebraban una fiesta de cosecha y agradecían a sus dioses, especialmente a Baal, dios de la lluvia y del crecimiento de las plantas, por la cosecha. Pero los hebreos dijeron, no, ese Dios no es Dios. La lluvia no es un Dios, la tierra no es un Dios. Entonces vamos a celebrar que Dios nos ha dado las cosechas. Dios es el único creador del cielo y de la tierra. Pero ¿qué otro tipo de cosecha, además del trigo, además del pan, nos ha dado Dios en esta fecha? Los mandamientos. Ya habíamos dicho que en esa misma fecha se celebra que Moisés recibió los 10 mandamientos en la montaña del Sinaí. ¿Sí lo recuerda? Bueno, sigamos con el asunto de las lenguas. ¿Para qué más hay que hablar en lenguas? Primera, bueno, voy a analizar el pasaje de algunas cosas, ¿no? Vea conmigo lo que sigue del 6. Estaban atónitos, la multitud que se juntó, estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que somos nacidos? Partos, medos, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios, y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, hasta allí. Yo encuentro varios epítetos o adjetivos para la multitud. En el 6, confusos, 7, atónitos, maravillados, 12, atónitos, perplejos. 5 adjetivos, ¿no? O 6 adjetivos ahí para la multitud. Atónitos, perplejos, confusos, maravillados. ¿De qué? De que los discípulos estaban hablando en lenguas. Ahora, una explicación que se da y que no es correcta, por ahí voy a empezar, ¿no? Es que las lenguas fueron porque había extranjeros que necesitaban escuchar el Evangelio en su idioma
Por eso Dios les dio lenguas. Pero ahorita, aquí en Comunidad Apostólica, en la Ciudad de México, exceptuando a Graham, que habla inglés, pero también habla español, todos hablamos español, ¿o no? Creo que sí. ¿Para qué queremos hablar en lenguas si aquí no hay un chino, no hay un ruso, no hay un australiano, aborigen? ¿Para qué queremos hablar en lenguas? Porque estos estaban hablando en lenguas para predicar. Eso es lo que se afirma, ¿no? Pues yo les voy a decir que no es cierto. No estaban hablando en lenguas para predicar. A ver, vamos a verlo despacito. Primera razón. Espero explicarme bien. Cuando los discípulos empezaron a hablar en lenguas, ¿la gente ya estaba reunida? ¿O primero empezaron a hablar en lenguas y luego llegó la gente? Lo segundo es la verdad. Primero empezaron a hablar en lenguas y luego llegó la gente. Si ellos hubieran recibido las lenguas para predicar, la gente ya tendría que estar allí. Tendría que ser una necesidad ya presente, ¿no? Bueno, mira, llegaron estos árabes. Nadie de los árabes habla arameo y nadie de nosotros habla árabe, así que vamos a pedir el don de lenguas para hablarles en árabe. No sucedió así. La gente no estaba reunida y entonces empezaron a hablar en lenguas. La multitud se juntó cuando oyeron el escándalo, ¿o no? Así somos, es un fenómeno social. Si ahorita se oyera un choque así de unos dos carros que se hicieron tortilla, todo el mundo saldría corriendo, la calle se llenaría en medio minuto, ¿o no? Pues así pasó. Vino el estruendo, vino el fuego, empezaron a hablar en lenguas y todo el mundo se juntó alrededor de esa casa a ver qué estaba pasando, por qué había ese ruido, todavía no se descubrían los cilindros de gas, así que una explosión de gas no había sido. ¿Qué fue? Todo el mundo se acercó a ver qué había pasado, ¿no? Y cuando llegaron, se sorprendieron de que esos hombres y mujeres ya estaban hablando en lenguas. Esa es la primera razón, ¿no? La segunda razón es que aunque los oyeron hablar en sus idiomas, ¿cómo estaban? Ya leí los adjetivos. Sí, pero otro peor. Confusos. ¿Dónde está confusos? Estaban perplejos. En el 6 y en el 12, perplejos, confusos. Y luego en el 13 decían, ¿y qué quiere decir esto? Entonces, a ver, si alguien está predicando, yo supongo que está predicando, no estaría predicando de manera ilógica, porque ya vimos que lo que es de Dios no es ilógico. Todo pecado es ilógico. Lo que es de Dios no es ilógico. Entonces estaría hablando claramente, ¿o no? ¿Cómo es que el resultado de los que escuchan se divide en dos partes? La multitud podríamos clasificarla en dos partes. Los que tienen abierto su corazón a un mensaje y los que Proverbios llamaría escarnecedores, los burlones, ¿no? Tenemos dos tipos de personas, los que sinceramente quieren saber y los burlones, ¿de acuerdo? Los que sinceramente quieren saber, ¿qué se preguntan? ¿Qué quiere decir esto? Y los burlones, ¿qué dicen? Están borrachos. ¿Cuál de los dos entendió el mensaje de salvación? Ninguno de los dos. A ver, otra vez. ¿Quién de los dos entendió el mensaje de salvación? ¿Los sinceros? No, porque están confusos y preguntan qué quiere decir esto. ¿Los burlones? Porque además de que no entendieron, dijeron, no se preocupen, están borrachos, no les hagan caso. ¿Sí? Entonces, ¿estaban predicando claramente por el Espíritu Santo? No estaban predicando. Otro elemento más, una tercera prueba. Verso 14. Pedro
se levanta y predica. Yo pregunto, ¿qué es más imponente, impactante, sobrenatural, participativo, hasta democrático? Que prediquen 120 en los diferentes idiomas o que se pare uno y quiera acaparar la tribuna. ¿Qué es mejor? Pues que prediquen, si 120 están predicando, es mejor que prediquen 120. Ahora ese despistado y vanidoso de Pedro, quería nomás él, ¿no? Y que los calla a todos. Y dice, yo nomás. Así fue. Se me quedan viendo raro. Por supuesto que estoy hablando irónicamente, ¿no? Si aceptamos que las personas estaban predicando, tenemos que aceptar que Pedro fue un imprudente y un soberbio. Si entendemos que no estaban predicando, entendemos la necesidad y la acción oportuna, sabia de Pedro, de detener una manifestación de edificación personal para dar un mensaje a la multitud. ¿Sí me explico? Además, todos estos, aunque vengan de Creta, el Ponto, Galacia, Capadocia, Cirene, que es más abajo, Etiopía, Egipto, etc., todos ellos tienen algo en común. ¿Qué es ese algo en común? Todos son judíos. Todos son judíos. Así que ellos tienen dos lenguas que pueden entender todos. Una, el arameo, y otra, todavía más universal, el griego. Así que el hablar en lenguas no era una acción indispensable para que los árabes entendieran. Los árabes hablaban griego o arameo, o las dos cosas. Si todos son judíos y han venido a Jerusalén al templo, ¿en qué idioma se realizaba la liturgia del templo? En arameo y en hebreo. ¿Y en qué se leía la Torá? En hebreo. ¿Y en qué se explicaba la Torá? En arameo. Entonces, pues, algo sabían, ¿o no? Si no, ¿para qué ir hasta Jerusalén? La multitud habla arameo o en su defecto griego, o sea, más seguro griego. Por eso Pedro pudo predicar y que todos le entendieran, ¿no? Hay una lengua común, ¿sí me explico? Entonces el hablar en lenguas en función de predicación no era un asunto. Entonces, ¿para qué y por qué dicen, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios? ¿Sí dice así o no? Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Si yo digo, Dios es grande, ha cumplido sus promesas, tiene misericordia con la humanidad, usted puede estar de acuerdo conmigo, pero no sabe por qué lo estoy diciendo. ¿O sí? Si en las maravillas de Dios yo digo, Señor, al fin ha llegado tu salvación al mundo, yo digo, pues qué bueno, pero ¿qué es eso? ¿Cuál salvación? ¿Me explico? En otras palabras, lo que los peregrinos, Pentecostés es una fiesta de peregrinación, lo que los peregrinos advenidos de todo el mundo están escuchando en sus respectivos idiomas son alabanzas. Por eso, los de buena actitud, en una pregunta sincera y de un corazón abierto, dicen, ¿qué quiere decir esto? Estamos maravillados porque son galileos, por su vestimenta, por su pobreza, por su tono del norte, son galileos. ¿Cómo es que saben cretense, abisinio, nabateo? ¿Cómo saben eso? ¿No? Están atónitos, están maravillados, quieren saber qué pasa. Escuchan alabanzas, pero las alabanzas no son, en un primer momento, una clara exposición del Evangelio. Son alabanzas. ¿Sí me explico? Vamos a pensar que varios nos vamos en el metro y vamos cantando, Señor mi Dios, ¿no?
Dicen, bueno, ¿y es por qué cantan? Sería muy diferente que predicáramos y dijéramos el mensaje tal cual, ¿o no? Bueno, pues así. Entonces la multitud está oyendo las alabanzas, pero no el mensaje. Por eso Pedro se levanta y da el mensaje. A ver, ¿hasta aquí voy bien o no? Ahora, ¿por qué Dios permitió que en esa ocasión las lenguas fueran entendibles para muchos? Porque la mayoría de los casos hoy de hablar en lenguas, nadie entiende. Si yo hablo en lenguas ahorita, yo no me entiendo. Y seguro que ustedes tampoco. A menos que algún hermano tuviera don de interpretación, pero no estaba entendiendo, estaba interpretando. Las lenguas no se traducen, se interpretan, ¿no? Piensen en la diferencia que hay entre una pintura y un discurso. El discurso se traduce, pero yo no voy a decirle a un pintor, tradúceme tu pintura. ¿Verdad que no se traduce? No se traduce, se interpreta. Las lenguas se interpretan, pero normalmente las lenguas son para orar. Lo vimos al final del domingo pasado. En esta ocasión del Pentecostés, ¿por qué Dios permitió que efectivamente la multitud entendiera? Bueno, eso nos lleva al libro del profeta Isaías, que ya examinamos el domingo pasado. Es el momento en que las lenguas son por señal a los incrédulos. Ustedes se lo pueden encontrar en 1 Corintios 14, del 10 al 14 también, ¿sí? Las lenguas son una señal a los incrédulos. No, a ver, lo digo con cuidado. Pablo dice en Corintios 14 que si todos podemos hablar en lenguas, y ahorita todos nos ponemos a hablar en lenguas al mismo tiempo, y llega una persona que no sabe de eso o que nunca ha venido a la iglesia, y lo primero que ve al entrar es que todo el mundo está hablando cosas raras, va a decir, no, bueno, aquí están locos de remate. El hospital psiquiátrico de que hablábamos no es afuera, es aquí, ¿verdad? Entonces, eso dice Pablo, cuidado. Pero aquí la circunstancia es diferente. Aquí lo que está diciendo es que una serie de judíos que conocen de la palabra de Dios, algo cuando menos, han venido a una fiesta religiosa, están oyendo a unos hombres a los cuales pueden reconocer como galileos. Insisto, Galilea era la zona más ignorante, unos hombres de una zona pobre, inculta, como políglotas, y grande es su sorpresa, lo que implica que están reconociendo que algo extraordinario ha sucedido. Reconocer que algo extraordinario ha sucedido es una prueba que reciben antes de oír un mensaje. Cuando Pedro se levanta y dice, esto que están viendo ustedes que es extraordinario, que ustedes no pueden explicarse, que les consta porque les están entendiendo, es lo que profetizó Joel. Entonces, para cuando Pedro predica, ya hay una prueba clara, ya el corazón de los oyentes ha sido tocado por un fenómeno milagroso, extraordinario, que cumple las palabras del profeta Isaías, en extraña lengua hablaré a este pueblo. Y como dice Pablo, las lenguas son por señal a los infieles, ¿no? Entonces las lenguas aquí tienen un propósito, de hecho tienen varios. El primero es el que siempre tienen las lenguas, constituirse en la posibilidad de que nuestro espíritu ore sin mediación del alma, que nuestro espíritu ore sin mediación del intelecto. Esa es la primera función. La segunda, en este caso, es constituirse en una señal inequívoca, en un signo sensible, evidente, claro, de que había algo sobrenatural
Y lo que Pedro iba a anunciar respecto de un hombre resucitado, pero que ya no se podía ver, no era una mentira, sino que había una fuerza espiritual y una demostración espiritual de que estaba diciendo una verdad eterna. Ese fue el segundo propósito. Pero quede claro que no estaban hablando en lenguas porque necesitaron predicar y estaban predicando. Porque quien está predicando es Pedro. Para terminar, vamos a regresar a la primera carta a los Corintios. En su capítulo 14, dice el verso 2, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. ¿A quién le estaban hablando los discípulos en Pentecostés? A Dios. La gente entendió porque coincidía con su lengua, pero oía eso, las maravillas de Dios, no el mensaje de salvación. Habla a Dios y no a los hombres, pues nadie entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. O sea, aunque en el Espíritu hablase doctrinas profundas, las personas no le entienden. ¿Sí? 4. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica. Si no hay interpretación del don de lenguas, el que habla en lenguas se está edificando su espíritu, lo cual es correcto. Es correcto si se hace en la oración privada. Por supuesto, no es correcto si se hace en la oración pública. Porque si esta hora que he hablado sin parar, hubiera hablado en lenguas, me hubieran entendido menos de lo que me acaban de entender, ¿no? Entonces nadie hubiera sido edificado. Entonces, hablar en lenguas me edifica. Por eso es privado, no es para hacerlo en público, porque si no hay intérprete, no hay edificación, y en el culto solo se vale lo que edifique a todos. Si algo no edifica a todos, no se vale en el culto. Ahora, verso 14. Porque si yo oro en lengua desconocida, ¿qué dice? Mi espíritu ora y mi entendimiento queda sin fruto. Esta doctrina tripartita es aquí muy importante. Somos cuerpo, alma y espíritu, ¿no? Oramos con el cuerpo cuando se profiere sonido, ¿no? Oramos con el intelecto cuando sabemos lo que pedimos y lo pensamos. Y oramos con el espíritu cuando oramos en lenguas y no sabemos lo que estamos pidiendo. ¿Sí queda claro? Si oro en lenguas, ¿qué parte de mí ora? Mi espíritu. Y si oro en español, ¿qué parte de mí ora? Mi intelecto. Entonces la pregunta obligada es, ¿y entonces qué hago? ¿Qué será mejor? ¿Con el intelecto para saber qué estoy diciendo? ¿O con el espíritu para que cuando me siento que me rebasa lo que quiero decir, pueda salir? ¿Cuál de las dos? Pues las dos, porque el verso 15 es esa pregunta. ¿Qué pues? ¿Qué pues implica? Bueno, entonces que oro en lenguas, oro en español. Digo, nosotros en español, los corintios en griego. ¿Oro en español o oro en lenguas? Y entonces Pablo dice, ambas. Oraré con el espíritu, el 14 cabe decir que eso es en lenguas, y oraré con el entendimiento, que para nosotros es castellano lógico. Lógico, por favor, no le pidan a Dios cosas ilógicas, ¿no? Y cantaré, también se puede cantar en español. De repente también ahí el coro saca que hebreo y que latín y que alemán y no le entendemos nada, ¿no? Cantar en español, pero también cantar en lenguas. Se puede cantar en lenguas. Ahí dice, no lo estoy inventando yo, ¿verdad?
¿Sí queda claro o no? Miren, esto que estoy diciendo en muchas iglesias no se aceptaría, porque muchas iglesias no creen que hoy hay bautismo del Espíritu Santo. Muchas iglesias no creen que hoy hay manifestación de lenguas sobrenaturales. Y si negamos eso, pues negamos todo lo demás. Pero, hermanos, uno de los signos o cualidades que debemos tener como comunidad es seguir el Nuevo Testamento. Y si el Nuevo Testamento dice que esto es así, esto es así. ¿No? Por eso les decía, cuando les pregunten, ¿tú qué eres? Soy cristiano. ¿Y qué clase de cristiano? ¿De esos que se tiran al piso? Bueno, el pastor sí de repente se va como condorito, pero de esos cristianos que queremos volver al Nuevo Testamento. Y si el Nuevo Testamento dice que la llenura del Espíritu Santo es necesaria, indispensable, y que la llenura del Espíritu Santo es real y es para todos, y que el don de lenguas es una manifestación que enriquece nuestra vida espiritual para orar desde el Espíritu, entonces lo queremos, lo creemos y lo practicamos. Aunque nos señalen y nos vean feos, más feos de los que estamos, ¿no? Porque está aquí, en la palabra de Dios, está aquí en las Sagradas Escrituras. Entonces, decíamos, ¿para qué hablar en lenguas? Las lenguas se manifestaron como signo de unidad de una humanidad nueva que Jesús estaba creando. Las lenguas se manifestaron como la antípoda de Babel, como la superación de la confusión y del aislamiento. Las lenguas se manifestaron como señal de que alguien ha sido llenado del Espíritu Santo. Las lenguas tienen la bendición de ser una herramienta para que oremos desde lo más profundo de nuestro ser, nuestro espíritu, y permitamos al Espíritu pedirle a Dios como conviene, porque muchas veces en nuestra lengua nosotros pedimos todo chueco. Queremos pedirlo bien, pero no sabemos. Es más, no sabemos a veces ni qué pedir, ¿no? O a veces de plano estamos pidiendo lo que no debería de ser. Pero el Espíritu sabe lo que conviene, ¿no? Romanos 8, ¿se acuerda? Hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu intercede por nosotros. Amén. Bueno, vamos a dejar aquí nuestro estudio.